Vamos a seguir hablando de lo que nos depara el futuro en todos estos temas, en los que hay una mirada muy especial de la ciencia, articulada con la mirada de los gobiernos. Así debe funcionar la cosa, o no funcionará absolutamente nada de todo lo que deba solucionarse en los próximos años. Tenemos la mirada económica, social, la mirada que hasta ahora nos aportaba desde estos aspectos, y lo interesante de esta época, que se coteja con otras miradas, con otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, la investigación en biología. ¿Lo escuchamos? Alejandro Vila es el científico número 1 del Instituto de Biología Molecular de Rosario. ¿Qué evidencias puede producir la ciencia para cambiar todo lo que venimos hablando? La ciencia, la obligación que tiene es tratar de brindar evidencia objetiva, analizarla y extraer las conclusiones. Entonces, la virtud que tiene la ciencia es que se puede parar sobre distintos paradigmas, pero se basa en la evidencia y no en mitos o en creencias. Entonces, de tal manera, si la ciencia es capaz de entregar información objetiva, los gobiernos, las empresas, pueden tomar decisiones en base a decisiones éticas, morales y también políticas. Entonces, como en todos los temas, acá la ciencia lo que tiene que objetivamente decir cuáles son las opciones de manejo del suelo que son buenas, cuáles son las perniciosas que se deben evitar y cuál es la manera de, por ejemplo, lograr mejor productividad cuidando el ambiente. Cuando pensamos lo que la ciencia puede aportar a la mejora en las especies de plantas, por ejemplo cultivos, siempre nos surge la misma duda. ¿Esto no será transgénico? ¿Qué es un alimento transgénico? ¿Qué puede significar? ¿Tiene consecuencias negativas? ¿Deforma la especie? ¿Puede traer problemas en la biodiversidad? ¿Afectar el equilibrio de la naturaleza, que ya además hemos afectado de mil maneras? Escuchemos esto. ¿Qué es un alimento transgénico? ¿Cómo se hace para obtener una especie transgénica? Y especialmente, ¿cómo se diferencia de otras especies? Con una mirada que esta vez viene del lado de la ciencia. Estamos acostumbrados a escuchar la campana de la ecología, que no es mala, por supuesto, pero desde el aspecto de la ciencia, alimentos transgénicos. Hay todo un debate detrás de eso, y yo de paso esto quiero decir que la transgénesis a veces es considerada como mala o contra el ambiente, pero en verdad la transgénesis es un fenómeno que existe en la naturaleza. Hay un montón de plantas que son naturalmente transgénicas y son seleccionadas, no son intrínsecamente malas o buenas. Pueden ser algunos, si son mal utilizados, perniciosos para el ambiente, así como hay cosas, uno piensa que lo que es natural es totalmente sano, pero hay venenos en la naturaleza, y si nosotros comemos alguna planta que es venenosa nos vamos a morir. Entonces, ha avanzado muchísimo la ciencia en tratar de generar elementos transgénicos quirúrgicamente en los cuales uno puede adaptar a algunas plantas para que crezcan en lugar donde hay sequía, donde hay deficiencia de hierro, donde hay deficiencia de nitrógeno o deficiencia de fosfato, que son nutrientes. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la transgénesis generada en el laboratorio? Que uno puede elegir qué genes introduce o qué genes saca, a diferencia de lo que es la transgénesis natural, que puede ocurrir al azar. En eso ha habido muchísimos avances que tienen que ser luego acompañados por los inversores privados para tratar de llevar lo que se hace en escala de laboratorio a escala industrial. Hablamos de plantas como sinónimo de alimentos, porque son cultivos. Hablamos de producción, de suelo cultivable, de cómo se va terminando, de que habrá más gente en el mundo. En los últimos programas te venimos contando esto, sin tener en cuenta un aspecto interesantísimo y muy novedoso como mirada, como perspectiva científica, y es la existencia de las bacterias. Estamos acostumbrados, porque lo hemos aprendido, que las bacterias nos traen algo malo, malo para el cuerpo. No en todos los casos. ¿Y por qué? Te lo va a seguir explicando Alejandro Vila. Uno de los desafíos que se trata ahora del suelo es que la superficie cultivable que existe en el planeta, que es limitada, son solamente 13.000 millones de hectáreas, 10 millones de esas se están perdiendo por año, por procesos de materiales tóxicos, desertificación, salinificación. El primer desafío es tratar de preservar lo que ya está. El segundo desafío es tratar de avanzar sobre las tierras que no están preparadas. Para eso hay algo que considera el suelo como si fuera un elemento vivo, porque uno piensa normalmente
los animales que se alimentan de las pasturas, los vegetales que se están sembrando son las cuestiones vivas, pero no, es toda una interacción continua con el ambiente. El suelo, en cada uno de los lugares, hay un montón de nutrientes que están provistos por los microorganismos. Es lo que configura el microbioma, el conjunto de microorganismos que están en nuestro cuerpo, en los animales, en las plantas y en el suelo. Conocer, que es uno de los desafíos importantes de la ciencia ahora para tratar de asesorar a los productores, el microbioma en cada uno de los lugares, nos va a permitir estimar cómo va a evolucionar el suelo con distintos tratamientos, cómo uno puede reponer ese microbioma de una manera que sea amigable. Porque en verdad nosotros siempre pensamos en las bacterias que son patógenas, que son infecciosas, pero el 90% de las bacterias son beneficiosas para la salud y para el ambiente, y lo tenemos que preservar como uno de los recursos naturales. ¿Qué ventaja tiene conocer el microbioma, es decir, lo que es el suelo vivo en cada lugar? Que uno puede mantener el ambiente y uno puede hacer cultivos específicos, y a lo que se va a apuntar en el futuro es lo que se llama agricultura de precisión. ¿Cuál es el mejor suelo, el mejor microbioma que permite cultivar tal o cual especie? En alguna vieja serie de televisión, de ciencia ficción, se planteaban los alimentos en forma de píldoras, en forma de pequeñas esponjas deshidratadas que absorbían agua, tomaban la forma y tomaban los sabores de los alimentos originales, los que conoció la generación del siglo XX y esta primera parte del siglo XXI. Pero más allá de todos estos toques, que hasta son una parodia de la sociedad actual, vamos a meternos en esa respuesta que queremos obtener, que es cómo van a ser los alimentos en el día de mañana. ¿Diseñados genéticamente? ¿Producidos en laboratorios? Veamos. Yo creo que el desafío se trata de hacer los alimentos más sanos, y eso tiene que ir acompañado no solo con la producción, sino también con políticas públicas que tengan que ver con la educación. Porque si uno ve el problema de la nutrición hoy a escala global, uno solo piensa en la desnutrición en los países que faltan alimentos o en continentes como África, o en lugares como, por ejemplo, en China, que hubo una alimentación deficiente porque estuvo basada en arroz durante muchas décadas. Sin embargo, en los países más desarrollados hay muchos problemas de malnutrición por comida chatarra. Entonces, eso tiene que ser acompañado con políticas públicas que permitan tener un control sobre el tipo de alimento que se vende, sobre todo el que se vende en los jóvenes y en los adolescentes, que permitan indicar los valores nutricionales. O sea, yo pienso que hay un montón de cosas que son nutritivas. Lo que hay que apostar es precisamente a eso, calidad nutricional. Uno de los grandes desafíos ahora es, por ejemplo, lo que se llama la carne sintética, que yo lo digo, puede sonar sobre todo para los argentinos espantoso. ¿Cómo voy a traer un asado sintético? Bueno, en verdad la carne se puede producir, se está haciendo a escala pequeña ahora en laboratorio, simplemente a través de cultivos celulares. Eso significa que en un futuro nosotros podríamos tener, ya se puede tener una hamburguesa con carne sintética, todavía no un asado de tira, pero creciendo células, y eso significa que uno no tiene, primero, que matar un animal. Segundo, hay un montón de consumo energético, de agua, y hay calentamiento global que está debido a las emanaciones de los gases de los animales. Entonces, sustituir parte de lo que se consume de animales de ganado por carne producida en el laboratorio, hoy por hoy es cara y hay que eficientizarlo y bajar los costos, permitiría también cuidar el ambiente. Así que parte del futuro puede tener que ver con eso precisamente, tener carne sintética producida en el laboratorio. Acá hay algunos esfuerzos, hay algunas iniciativas que estamos hablando acá con varias gente que quiere invertir. Hoy, cuando se empezó a hacer la primera hamburguesa sintética, costaba $200.000. Era un poco difícil de venderlo. Hoy se ha bajado el valor a unos $250, lo cual es un cambio bastante significativo. Gran parte de lo que nos gusta de este programa, que nos gusta todo en realidad, pero lo que más nos gusta es imaginar el futuro con información, con conocimiento, obviamente, tratando de nutrirnos de la ciencia, de bajarla en el lenguaje al que todos podamos comprender, pero lo interesante es la esperanza, cómo no perderla, cómo convencernos de que todo este conocimiento acumulado en la humanidad hasta acá también es la llave de la solución de nuestros problemas. La esperanza, vamos con esa parte. La distribución de suelo cultivable y de agua potable en el mundo no es uniforme. En Argentina tenemos una responsabilidad y también una posibilidad, porque hay 7 países en el mundo
que exportan el 55% de los alimentos. El 90% de los alimentos que se generan en el mundo dependen del suelo. Entonces, a futuro, si nosotros logramos ser un país que no sea mayormente exportador de productos primarios de alimentos, sino que le pongamos valor agregado, calidad, tratando de vincular la ciencia y la academia con los productores, creo que tenemos la oportunidad de ser realmente un país muy rico y de aportar al crecimiento del planeta. Los enfoques económico, social, científico, es decir, desde la biología, de qué puede pasar con la producción de alimentos, nos ayuda a contar con la información adecuada para implementar políticas. Esto es lo que tienen que escuchar los gobiernos. Tienen que escuchar a la gente que sabe y a la gente que puede predecir, calculando, investigando lo que puede pasar. En el mundo hay 7 países, 7 nada más, que exportan el 55% de los alimentos que consume el mundo entero. Argentina está en esos 7 países. Si adivinaste, estabas en lo correcto. Estar en lo correcto significa estar en conocimiento, con la información adecuada y con todas las herramientas a mano para poder avanzar. Es la idea y es el concepto que define este programa. Se llama Enfoco y los espera en la próxima.